Muy buenos días a todos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hoy vamos a hacer nuestro primer Q&A del año con un invitado especial. Hoy vamos a estar hablando con Fernando Marul, él es economista y director de FMIA, es un amigo de la casa y bueno, nos pareció muy atinado hablar con él. Y también nos va a estar acompañando Juan Vázquez, que es nuestro Head of Research de Cohen, y con él también vamos a estar tocando qué alternativas de inversión vemos para este escenario que se viene. A diferencia de los house view que veníamos dando, hoy nos vamos a enfocar solamente en la economía local para hacerlo lo más sintético posible. Vamos a dar hacia el fin de la charla, vamos a abrir a preguntas, así que quien quiera ir haciendo preguntas que nos vaya enviando por el chat y después las vamos levantando, y en caso de que no lleguemos a contestarlas, por favor nos pueden enviar por mail y ahí lo haremos. Así que vamos a dividir la charla, que Fernando nos va a estar dando un panorama de la economía local, así que yo simplemente voy a dar una introducción en cuanto a qué es lo que veníamos diciendo y qué es lo que veníamos viendo, ¿no? Entonces, parece atinado hablar de una economía argentina en el cual el año empezó con mucha incertidumbre, pero sin embargo, finalizado el primer trimestre, tenemos una calma mucho más duradera, o por lo menos mucho más intensa de lo que uno hubiese esperado. Tenemos Argentina, como ustedes saben, tiene un shock de términos de intercambio en los últimos 6 meses, una soja que pasó de 300 a más de $500 la tonelada. Obviamente para Argentina es un escenario más que favorable. Tenemos un Banco Central que a partir de nuevas restricciones y este shock de términos de intercambio recuperó reservas internacionales, sacó un poco del eje esa incertidumbre sobre la evolución del tipo de cambio y bajó la brecha cambiaria. Tenemos una economía que se va recuperando, pero después tenemos algunas señales de preocupación, como una inflación que navega al orden del 4% mensual. Tenemos muchos caminos por delante, una situación fiscal que no se termina de aclarar en cuanto a cuál es el plan fiscal que quiere tener el gobierno para este año, si bien las expectativas son que un menor déficit al del año pasado. Tenemos unas negociaciones con el Fondo Monetario, que es nuestro principal driver, en las cuales no logran encarrilarse, o por lo menos no tenemos información en cuanto a qué grados de avance. Cada vez que vienen estas noticias son más bien que se demora, que se acerquen las puntas, así que ese es un foco de tensión importante. Y finalmente tenemos un riesgo país que no logra perforar los 1.500 puntos básicos. Esto hace que nuestros bonos, los bonos soberanos, sigan en niveles muy deprimidos. Y bueno, siempre está la ventana de saber si esto es oportunidad de entrada o es momento de seguir esperando. Pero para que todas estas cosas nos ilumine Fernando con su análisis, le voy a dejar paso a él, así que Fernando, todo tuyo, adelante. Gracias Martín, gracias Cohen, gracias Juan Vázquez. Hacías una muy buena introducción sobre lo que está pasando en la economía argentina en los últimos meses. Me gustaría empezar con qué está pasando con el mercado cambiario y qué uno qué espera para adelante. Básicamente, hoy el mercado cambiario está controlado por el Banco Central. El Banco Central ahora en marzo compró 1.500 millones de dólares y logró subir las reservas netas en más o menos 1.000 millones de dólares. Eso es gracias a que el agro está liquidando mucho y el cepo cambiario es muy fuerte. Entonces, básicamente tenemos esas dos variables que fue gracias a la soja de $500 y al cepo. Nuestras proyecciones nos dicen que al menos en abril y en mayo esa situación se va a mantener, o sea, el Banco Central debería seguir comprando reservas, y a lo que se suma la otra variable, que es cuál es el acuerdo a precios y salarios que lanzó el gobierno hace más o menos 2 meses. Por eso vemos a un Banco Central con control del mercado cambiario y con una decisión básicamente de atrasar el tipo de cambio. Y fíjense que esta semana
viene devaluando al 5 centavos por día. Eso lo que hace es una tasa de devaluación de 1,6% en lo que va, el ritmo de abril, cuando viene de 4%. Entonces, para dejar una idea, el dólar oficial va a estar calmo, controlado por el central, al menos por las próximas semanas, y es lo que estamos viendo en estos días. Respecto de la inflación, como Argentina tuvo un shock positivo de términos de intercambio, también tuvo un shock monetario muy fuerte el año pasado y que todavía lo está pagando Argentina. O sea, Argentina viene con un shock inflacionario de niveles de 4%, como decías recién, vos Martín, y por eso aplicó diferentes anclas. Ya está activa la del dólar oficial, corriendo al 1,6 ahora en abril. Ya está activa la de las tarifas, porque en marzo las tarifas iban a subir, subieron más o menos a niveles del 5%, pero a partir de ahí se enfriaron todas las subas. Nosotros calculamos que en abril las tarifas deberían subir no más de 2%. Entonces ya tenemos al dólar oficial al 1,6, tarifas al 1,8, y después salarios que van a niveles del 2%. Eso nos hace pensar de que las anclas que está aplicando el gobierno deberían al menos bajar un poco la inercia. Lo que quiero decir es que las anclas deberían por lo menos desinflar un poquito, alejarte del 4%. Por eso nosotros estamos estimando para abril que va a bajar un poco después de un nivel de marzo muy alto. Para resumir, dólar oficial 1,6 para abril, niveles de inflación de 3,3, 3,5, menor al 4% para abril, y después como tercer foco el dólar, la brecha cambiaria. La brecha cambiaria viene de una baja muy fuerte después de la corrida de octubre, por diferentes motivos. Bajó porque pasó la crisis COVID, pasó el shock monetario. Hay efectos micro también, como básicamente trabas a la operación del contado con liqui, el dólar MEP, y también en las últimas semanas también hubo algún tipo de impacto del impuesto a la riqueza de mayor oferta. La expectativa es y una variable muy clave es que el Banco Central está comprando dólares, y muchos. Eso ayuda a que la brecha cambiaria no se dispare, no vuelva a los niveles al menos siga estable en las próximas semanas. ¿Cuáles son los riesgos? El contado con liqui viene de una brecha de 130% y ahora está en 60%. La caída fue muy fuerte. Hay algunos argumentos fundamentales para decir, bueno, ya pasó la crisis, como decía recién, ahora todavía hay incertidumbres para adelante. Todavía los excesos monetarios del año pasado siguen pegando. Lo estamos viendo en la inflación. Hay que poner en contexto también, por más que el shock monetario del año pasado fue muy fuerte. 8 puntos de PBI financiado con emisión monetaria fue un récord histórico. Esos rezagos los vamos a seguir viendo. Pero más allá de eso, uno lo que ve es que hoy en día con el Banco Central comprando, ayuda a que la brecha se mantenga estable. Para decirlo en términos más concretos, el mercado, todos miramos mucho el dólar convertibilidad, aunque sea hoy una herramienta que medio que no funciona, porque no hay una tal convertibilidad. Hay un flor de cepo cambiario. Es inconvertible el dólar el peso hoy en día.
Lo que sí quiero decir es que para adelante, ese dólar convertibilidad, que es base monetaria sobre reservas, el denominador está subiendo, digo, es el Banco Central comprando reservas. En el denominador, abajo está la soja 500 y arriba está la base monetaria, o está la emisión monetaria, que hoy en día se desinfló, digo, al menos en los últimos meses. Digo, eso lo que da es que, al menos por las próximas semanas, o sin que haya un cambio en esta dinámica, uno no debería esperar un fuerte rebote en la brecha cambiaria. Gracias, Fer. Antes de darle el paso a Juan, me queda una pregunta en el tintero, en el cual, en ese dólar de convertibilidad que acabas de mencionar, en cuanto a un denominador que va subiendo porque tenemos una estacionalidad alta en la liquidación del agro, buenos precios internacionales, cepo, todo lo que acabas de mencionar. ¿Qué pasa con el numerador? Un numerador que avanza en base a un resultado fiscal en el cual todavía, si bien no vamos a tener el 7% del PBI, digamos, de déficit que tuvimos el año pasado, una cuestión que a nivel global es bastante similar a lo que hicieron todos los países. Acá tenemos la limitación que eso se paga con emisión monetaria, en el cual, como vos bien decís, tenés ese shock monetario. ¿Eso no lo ves un riesgo en el corto plazo, esa dinámica en el que el Banco Central esté financiando un tesoro que de a poco le va faltando músculo para financiarse en el mercado? Es buen punto. Brevemente, el año pasado, 2020, fue todo emisión monetaria. El primer trimestre empezó a haber algún tipo de financiamiento de deuda, más deuda, menos emisión monetaria, aunque en los últimos días claramente volvió la maquinita. Para adelante, digo, el año, para que tengamos dos números nomás en radar o como variable para analizar, el déficit va a ser 6 puntos del PBI, más o menos, incluyendo intereses. Ya se sabe que va a ser 3 puntos, la mitad va a ser maquinita, ¿ok? La otra mitad va a ser deuda, cuando el año pasado fue todo maquinita. Ahora, como decías bien recién, ¿qué pasa? Puede subir la maquinita, digo, la maquinita puede ser mayor a lo esperado, claramente sí. El efecto COVID es más fuerte del que estamos viendo, ¿sí? Y fíjense que hoy el déficit fiscal ese que estamos todos proyectando no tiene ningún anuncio nuevo. Es solamente es lo que viene. Digo, no hay anuncios de IFE, o esta semana hubo anuncios de mayores restricciones, pero no hubo anuncio de IFE, lo cual eso puede llegar a decir, digo, más COVID, más IFE, más emisión monetaria. Esa relación no se vio ahora, al menos en esta semana, lo que no quiere decir que no pueda llegar a pasar en la próxima semana. Uno asocia algún tipo de crisis sanitaria, mayor emisión monetaria, y eventualmente, como decía recién, mayor emisión y mayor emisión de pesos, mayor numerador. Entonces, eso puede volver a reactivar la brecha cambiaria. Lo cierto es que, digo, en nuestro cálculo asumimos que si recrudece la crisis sanitaria y se vienen las elecciones, todavía, hoy la economía va a llegar a las elecciones con una economía muy débil, con un nivel de pobreza récord, un nivel de desempleo que va a ser de 2 dígitos. Digo, faltan anuncios fiscales. Si quedamos ahí, y Guzmán no da anuncios fiscales de acá a las próximas semanas, no debería haber una mayor emisión monetaria por encima de lo esperado. Digo, ya sabemos que va a venir este año 3 puntos del PBI. Okay. Lo que no sabemos es si más anuncios implican mayor emisión monetaria. Digo, eso es por un lado, sería mayores de déficit fiscal. Y por el otro lado, lo que decías vos recién, puede haber mayor emisión monetaria si
si se vuelven a repetirse que las licitaciones del Tesoro salen mal, porque no pagó tasa o porque algo pasó. ¿Sí? Acuérdense que el déficit está ahí, hay que pagarlo, o me lo da el central o me lo da el mercado, que es deuda. Digo, si no me lo da el mercado, Guzmán va a tener que llamar por teléfono a Pese para que le mande más pesos. Ok, bueno, Fer, ahora voy a entrar con Juan, digamos, un poco resumiendo la visión de Fernando. Tenemos abril y mayo tranquilos, con un tipo de cambio oficial navegando al 1,6%, con una inflación que no se espiraliza y se va a ir moderando con esta ancla cambiaria de salarios y de tarifas, así que también vamos a tener cierto desinfle una desinflación, por lo menos por 2 meses, alta, pero desinflación al fin, y como bien cuenta Fernando recién, con un tesoro que probablemente quizás las tasas que tiene actualmente pueden no alcanzarle. Entonces, mi pregunta hacia Juan es, bueno, en este contexto, Juan, ¿cuáles son cuál es tu view, en principio, si coincidís, y en eso, ¿qué estamos recomendando para un inversor que quiere mover sus pesos? Sí. Bueno, Martín, prestando atención a lo que dijo Fernando, obviamente vos tenés 4 alternativas hoy por hoy. Bono hard dólar, que va a depender más que nada en una visión de los próximos 2 meses, ¿no? Cómo se desempeña la brecha, que ya Fernando nos dice que la expectativa es que seguramente se va a mantener en niveles similares a los actuales, con un banco central interviniendo, usando parte de los dólares que compra vía MULC para intervenir. Ya utilizó casi 750 millones de dólares según cálculos privados en los últimos 4 meses, con lo cual la brecha estable que juega en parte en contra con lo que vendría a ser el rendimiento en pesos de los bonos y con el riesgo país que está en niveles de 1.600 puntos, y la realidad es que en los próximos meses difícilmente veamos cierta variación de eso. Recordemos que venimos de 1.100 puntos del riesgo país desde que se hizo el canje de la deuda, con la 7106, en donde obligaba al sector corporativo a reestructurar deudas, llegó a 1.500 puntos al riesgo país. Después, con la expectativa del arreglo con el Fondo Monetario Internacional, más el pago de bienes personales, terminó cayendo a fines de diciembre a niveles de 1.350 puntos, y ya una vez vislumbrado que el arreglo con el fondo se iba a postergar, iba a quedar para después de las elecciones, ahora estamos en niveles de los 1.600 puntos de riesgo país, a pesar que entre medio tenemos la soja a 500 dólares, el Banco Central comprando reservas, como bien lo comentó Fernando, en niveles muy importantes, y la soja en niveles de 500, con lo cual lo que te marca es que todavía no hay demanda por instrumentos. Yo me parece que como punto de entrada para que el mercado te muestre que empieza a haber cierta demanda, teniendo en cuenta que la posición técnica de los bonos venía siendo muy desfavorable, esperaría que el riesgo país suba baje de los 1.500 puntos, ahora está en los 1.600, como que te demuestra de algún avance técnico, teniendo en cuenta que los 1.500 habían sido el soporte cuando pasó lo de la 7106, ahora se transforma en resistencia. Me parece que miraría ese punto como para entrar en lo que es bono hard dólar, con lo cual en los próximos 3 meses, o 2 meses en esta pantalla que hablamos de abril y mayo, entre las alternativas restantes, los bonos SER, los dólar link y los bonos tasa fija, y me parece que iría por los bonos SER, ¿no? Recordemos, lo que es dólar link es probable que tenga muy buen punto de entrada en los meses de junio o julio, ya cuando esté anticipándose el miedo preelectoral. Hoy están devaluando una tasa del 20% anual en forma, si vemos el nivel de devaluación de los últimos 5 días, los bonos dólar link están rindiendo el más corto, el T2B1, una TNA del 10%, o sea que el rendimiento en pesos, por lo menos que iría devengando en los próximos 2 meses, sería de casi el 30% anual.
que es bajo en relación a lo que está devengando los SER y los tasas fijas. Recordemos que el T2B1 vence el 30 de octubre del 2021 con las elecciones realizándose el 24 de octubre, con lo cual no agarra mucho tiempo en cuanto al riesgo electoral, y tenés el de otro dólar link TB22 con una TNA del 5%, ya con vencimiento más largo del 29 de abril del 2022, con lo cual yo los miraría más a mediados de año estos bonos. Tenés lo que es las alternativas de tasa fija. Lo más interesante para las colocaciones de corto plazo que uno quiera hacer, tenés la caución bursátil, que está rindiendo una tasa del 34,5 TNA a 30 días, los plazos más cortos es 31%. Es una tasa interesante teniendo en cuenta lo que están rindiendo las LEDs. La S30A1, la que vence ahora a fin de abril, está rindiendo 26 de TNA, lo que es la S30J1 está en 32 de TNA, con lo cual la caución bursátil es interesante para las colocaciones en corto. Y lo más interesante, como te decía, me parece que viene por lo que son los instrumentos SER. Hasta ahora, hasta el 15 del 4, el SER viene devengando la inflación de febrero, que fue del 3,6%. Ahí Fernando nos comentaba que para abril él consideraba una inflación de 3,3%, eso te da casi una TNA del 40%. Nosotros tenemos estimado en marzo que empezaría a devengar el SER a partir del 15 de abril, niveles del 4,1, como vos siempre estimabas, Martín, y bueno, también un poquito por arriba de la línea de lo que estaba el REM, pero igual te da una TNA del 50%, con lo cual eso te asegura que para los instrumentos SER corto plazos un devengamiento muy importante, más teniendo en cuenta también el desplazamiento que hubo de la curva SER por el desarme de posiciones de no residentes. Recordemos que todas las posiciones cortas de SER estaban en TNA de casi menos 12, ahora está más corto, el TC21 que vence el 22 de julio está menos 3,1, tiene una duration de 0,28, con lo cual el devengamiento que va a tener por SER compensa lo que es la TIR que tiene el instrumento de por hoy y lo mejora lo que son todos los instrumentos de tasas fijas. Después tenés el TX22 también con una TIR de menos 2,8, este vence el 5 de agosto, me parece que son instrumentos muy interesantes como para tener en cuenta para los vencimientos de corto plazo, antes que se produzca el miedo electoral, por cómo vencen la maturity de estos instrumentos. Y bueno, para tener en cuenta también el TX22, que este sí ya tiene un rendimiento positivo del 1,5%, vence el 18 de marzo, y alguno más arriesgado puede apuntar al DICP, que obviamente tiene una duration de 5,3, es interesante, pero bueno, tiene una TIR de 9,7% y un flujo periódico, dado el cupón que tiene, de 5,36, si mal no recuerdo, anual, bastante interesante para lo que son los cupones de los instrumentos SER. Bueno, con esto le paso la charla a Fernando. Después veremos bonos hard dólar interesantes para aquellos que quieren tener instrumentos solo hard dólar, en donde me parece que lo más atractivo no pasa por los soberanos, sino los subsoberanos, dado cómo está la curva de rendimientos de los bonos soberanos, el perfil de vencimientos que tiene el gobierno nacional, en donde va a necesitar recursos a partir del 2025, donde necesitaría 5.600 millones de dólares para hacer frente al pago de intereses y capital, donde ahí se puede producir el cuello de botella, dado cómo está la curva de rendimientos, que está completamente invertida y muestra claras problemas que puede llegar a tener el gobierno si es que tuviera que recurrir al mercado para refinanciar esos vencimientos. Hoy por hoy no lo podría hacer. Lo bueno es que hoy por hoy no necesita hacerlo. Recién los vencimientos importantes pasan a ser como les decía, en el 2025, en el 2024 tiene que pagar 2.400 millones de dólares. Pero bueno, viendo el cuello de botella en el 2025 de 5.600 millones de dólares, me parece que hay alternativas dentro de lo que es subsoberano interesantes para tener en cuenta, que después lo hablamos, si te parece. Bueno, gracias, Juan.
Vos un poco me diste pie con esto cuando viste los bonos soberanos y el riesgo país, que navega entre los 1.500 y 1.600 puntos. Aprovecho a preguntarle a Fernando para encarar un poco ese tema. Acá tenemos, como bien marcamos a lo largo de la charla, una economía en el corto plazo que parece que nos trae continuamente buenas noticias, pero sin embargo tenemos un escenario político, no te voy a hacer hablar de política, tranquilo, pero sí tenemos un escenario político complejo, y si bien el Banco Central se recuperó parte de esas reservas, todavía sigue en una situación débil, ¿no? El músculo todavía le falta mucho, al tiempo que tenemos acá algunos indicadores o algunas cuestiones que uno hace 4 meses o 3 meses miraba con preocupación, que eran los vencimientos en dólares con organismos internacionales. Recuerden que en mayo teníamos el vencimiento con el Club de París, un vencimiento que ya habíamos estirado el año pasado, que son más o menos 2.200 millones de dólares. Después tenemos, previo a las elecciones, el primer vencimiento con el fondo. También en agosto también tenemos otra tanda de intereses. Con lo cual, ¿cómo ves todas estas negociaciones, digamos, y considerando también que este regalo del cielo, que son los DEX, que nos corresponderían, recién entrarían en agosto? ¿Vos a esto, Fernando, lo ves como un factor de riesgo que empioje un poco el escenario, esta tranquilidad cambiaria que tenemos? ¿O lo ves como que esto lo ves que se va a solucionar, como que el gobierno está encaminando las negociaciones como para estirar estos vencimientos? ¿Cómo ves esa parte? En las últimas, digo, el año pasado había como cierta expectativa, el mercado tenía cierta expectativa de algún acuerdo previo a las elecciones. Ya hace 2 meses, cuando se empezaron a ver las señales de que se iba a posponer el acuerdo con el Fondo Monetario para después de las elecciones, eso se prició un poco en el mercado. Por eso también vimos bajas en los bonos en los últimos 2 meses. Recordemos que venían rebotando, pero después se desinflaron, y es como que otra vez, no cumplió las expectativas, de Argentina, pateando el acuerdo para 2022. Obviamente, como venimos comentando, por ahí la macro tuvo algunas suertes, como por decir el caso de la soja 500, el Banco Central recomprando reservas, aunque todavía está en una posición bastante débil. Esta lluvia de DEX también que hubo para todo el mundo, donde nosotros vamos a recibir 4.300 millones de dólares. Fíjense que vamos sumando, el Banco Central compra 1.500 millones de dólares, más 4.300 de DEX, vamos sumando y decimos, bueno, pero ¿cuánto tenemos que pagar? Bueno, el 30 de mayo hay que pagar al Club de París. Claramente las señales no son de que va a pedir nuevamente un refinanciamiento, y los dólares claramente los dólares de la soja no se van a usar para pagar al Club de París, y posiblemente el gobierno busque calzar los vencimientos con el Fondo Monetario, con los DEX que les dé justamente el Fondo Monetario. Básicamente te entran por una ventanilla y te salen por la otra. Esa es la historia de los vencimientos con los organismos internacionales, al menos este año. Claramente, si había una expectativa de que sea un gatillo, o sea un driver positivo para los bonos, este año, por el lado del acuerdo con el Fondo Monetario o de un orden fiscal, uno también tiene que preguntarse por qué. Además de los fuertes vencimientos que tiene Argentina, lo que uno también esperaba es que el acuerdo con el fondo traiga al menos un plan fiscal para el 2023, porque el gobierno como no lo da, bueno, pues posiblemente uno lo puede descifrar en base a un acuerdo con el Fondo Monetario. Esa historia, eso no se enfrió mucho, el tema del acuerdo con el fondo.
Digo, las declaraciones de ayer, por ejemplo, de funcionarios del Fondo Monetario diciendo que como que ahí había ciertas diferencias, es un reflejo de que las puntas están lejos todavía. Ahora, ¿cuál puede ser si el Fondo Monetario no trae una buena noticia para hacer un game changer para los bonos? Posiblemente sean las elecciones. Digo, obviamente ahí uno lo que espera es que, bueno, posiblemente las encuestas empiecen como siempre operan, más allá de que uno dice, no les creo las encuestas, pero bueno, después cuando empiezan las encuestas, se empiezan a operar encuestas en los bonos. Claramente el resultado de las elecciones puede ser un gatillo. Digo, uno hoy espera que al menos vaya, digo, post-crisis, uno imagina que el gobierno no debería hacer una buena elección. Digo, al menos un empate. Digo, claramente el escenario entre ganar por amplio margen, empate y perder, hoy el escenario me parece que de mercado estarían en un empate, posiblemente por la crisis que tuvo y la economía, más allá de estas mejoras de los últimos meses, la economía sigue muy vulnerable. Digo, posiblemente eso sea un cambio, de un mejor panorama, como ya pasó en Argentina. Digo, yo estructuralmente, para los bonos argentinos, tengo alguna visión constructiva. Si bien hoy no veo una historia positiva para el corto plazo, como coincido con Juan, estructuralmente me parece que hay, el canje no dejó holdouts, no dejó holdouts, eso es positivo, los vencimientos son relativamente manejables para los próximos 4 años. Como es, hay factores técnicos como que el overweight del mercado sobre Argentina posiblemente, si bien sigue, pero ya se debe haber limpiado bastante en los últimos meses. Hay factores técnicos como que hay 2 bonos que empiezan a pagar un poquito más de cupones, pero lo cierto es que hoy en día los bonos están reflejando es que no hay un plan fiscal para adelante. Y termino con esto, un ejemplo que uno está mirando constantemente. Hoy en día la paridad de los bonos vale lo mismo que después de un año después del canje. Estamos a meses después del canje. En 2006, después del canje de 2005, valían 35%, igual que ahora. Ahora, en 2006, Argentina tenía un superávit primario, un superávit fiscal de 3 puntos. Y ahora está luchando con un déficit fiscal de 4,5. Digo, es muy diferente la historia fiscal, más allá del canje, más allá de no hay vencimiento. Lo que falta es una historia fiscal. ¿Sí? Ok, gracias, Fer. Me diste el pie, digamos, o sea que por estos meses la Argentina no tiene una historia atractiva para vender, una historia con bastante incertidumbre, porque más allá de los resultados de las elecciones, en algún momento va a tener que aparecer un plan fiscal, en algún momento vamos a tener que ver qué hacemos con los subsidios, vamos a tener que ver qué hacer con la brecha cambiaria. Entonces ya le paso a Juanjo, ¿no? Para ver en este escenario, digamos, en el cual vamos a transitar hasta al menos hasta las elecciones con un riesgo país, con una soga muy tensa en cuanto al riesgo país. Quizás cuando uno lo escucha a Fernando, uno podría ver que ya está en niveles como un piso, permitirme, Fer, digamos, robarte ese diagnóstico en cuanto a cierto, que todo lo que debían caer ya cayeron, o por lo menos están en eso. Todas las malas noticias ya están incorporadas en esos precios. Entonces, Juana, te pregunto, en este escenario, ¿qué recomendás para las inversiones en dólares, ¿no? Que sin los bonos soberanos ahí en el mapa, más allá de las
recomendaciones que a veces damos también desde estrategia en cuanto al GD38 o alguno que asome. ¿Cómo nos podés ampliar este abanico de oportunidades? Sí, bueno, es importante lo que comentaba Fer, ¿no? Que si bien es obvio, no tienen momentum, no dejan de no estar baratos, están en paridad de 30, 35 dólares, en donde ya suponen un castigo muy grande y una probabilidad de, si hay una reestructuración, ya estaría contemplada una quita enorme. Y es importante también lo que comentaba Fernando, por el hecho de que ya a partir del 9 de julio empezarían a devengar, estamos hablando siempre de los bonos en dólares, hard dólar soberanos, ¿no? Ya hay varios de los bonos que empezarían a devengar una tasa de interés corriente interesante, en el caso de el anterior DICA y DICI, ahora GD38 o AE38, empezaría a pagar una tasa semestral del 1%, con lo cual a este precio te marcaría un interés corriente de 5,5%, ya pasa a ser interesante en cuanto al flujo. Este bono, contemplando las cobranzas antes del 2015, por todos los pagos de cupones que van a hacer, estarías recuperando prácticamente el 32% de la inversión. Si contemplase el precio de cierre del AE38, casi 27%, 28% contemplando el GD38. Y bueno, puede ser una alternativa teniendo en cuenta que está valiendo 32 dólares en el caso del anterior DICA, el AE38 y el GD38 que está valiendo 36,60. Y bueno, también el AL41 y GD41 empiezan a devengar a partir del 9 de julio una tasa cupón semestral del 1,25 que te lleva al interés corriente a niveles de 7,24%, con lo cual empezás a percibir flujo de fondo y esto puede llegar a ser un driver sumado a las elecciones que puede generar cierta demanda en el instrumento, pero bueno, como estamos diciendo, hay factores técnicos que están pesando en el precio. Yo empezaría a mirarlos una vez que el riesgo país supere los 1.500 puntos. Mientras tanto, dada la circunstancia como está la curva de rendimiento muy empinada, acordemos que después del canje estaba aplanada la curva, estaba con rendimientos de 10,5%, 11,5% para los bonos tramo corto y tramo largo. Ahora estamos en rendimientos del 20% de TNA para los instrumentos de bono corto y 16%, bueno, en el GD41 niveles de 15,5%, en el GD35 niveles de 17,7%, con lo cual, si miraría dentro de las alternativas soberanas, me miraría los que les mencioné, ¿no? GD38 y GD41 en primera instancia. Después, en cuanto a los subsoberanos, con esto que les comentaba, que el cuello de botella empieza a producirse en el 2025 y dada la circunstancia actual donde el soberano no tendría acceso al mercado de capitales, dentro de lo que es subsoberanos, hay gobiernos provinciales con una disciplina fiscal que no tiene el gobierno soberano, pero que te lleva a pensar a que van a tener menos problemas en cuanto a pago de los servicios de deuda de capital interés, si es que el Banco Central le da los dólares, que hoy por hoy parece que sí, o en cuanto a la expectativa de rollover, si es que tuvieran que llegar a ser rollover. Fíjate, hay casos muy interesantes como la provincia de Santa Fe, que tiene casi 650 millones de dólares en el sistema financiero local, con datos al 30 de diciembre, tiene una deuda de 700 millones de dólares, un resultado primario acumulado en los últimos 12 meses al tercer Q del 2020 que llegaba a ser de 171 millones de dólares. Los servicios de intereses son muy bajos en cuanto al total de ingresos, es 1,7%, y tienen un bono que, si bien tiene lámina mínima de 150.000 y tiene poca liquidez, vence en marzo del 2023, no es bullet, paga la mitad en marzo del 2022, la otra mitad en marzo del 2023, 125 millones de dólares en cada pago, es un bono emitido por 250 millones de dólares, está valiendo 81 dólares afuera, con lo cual te está dando una TNA del 20% en un emisor con muy bajo nivel de deuda y con muy
bajo peso en el servicio de esa deuda dentro de la estructura de ingresos que tiene, que está mostrando números superavitarios. Otro bono interesante también, fíjense lo que es la provincia de Córdoba, esto que es algo lo vengo hablando en todos los House View, lo que es el CO26, que daba la oportunidad de comprar en el mercado local, dado que no tenía lámina mínima. Hoy por hoy está rindiendo TNA del 13,3%, el último operado fue $63.25, tiene una paridad de 86%. Es un bono que, si bien Córdoba renegoció los vencimientos sin llegar a default de todos los bonos ley extranjera, este bono, como tenía colateral de la coparticipación, los ingresos por coparticipación, y dado el peso de los pagos que suponen los vencimientos, no era importante dentro de lo que es la estructura de la provincia, no hubo ninguna oferta de reestructuración, con lo cual sigue performándose en las mismas condiciones en que fue emitido. Ahora tendría que pagar $4.40, ahora el 27 de abril, y está rindiendo una TNA de 13,3%, 14 de TIR, siendo que uno cobraría de los $63 que vale por mercado, $60.50, antes de fin del 2014, quedando $25 de capital residual, por lo cual me parece interesante en este mundo de tasa cero que tengas una alternativa de inversión dólar MEP, porque es ley local, con rendimientos de 2 dígitos, teniendo en cuenta que Córdoba cuenta con casi $900 millones entre pesos y dólares en el sistema financiero local, de los cuales, sacando lo que es capital de trabajo, tenemos que estar hablando de liquidez por casi $450 millones, $500 millones. Córdoba es una provincia que tiene un nivel de deuda superior al de Santa Fe, tiene deuda por $2.800 millones, pero bueno, también otro instrumento, pensando en el cuello de botella del 2025, puede ser el bono CO26, que es ley internacional, que está valiendo niveles de $68. Ahí tiene una TNA de 18,4%, es un step up que devenga 3% hasta junio del 2020, después pasa a 5% hasta junio del 2021, y termina pagando 6,875. Lo bueno es que amortiza el 68% del capital antes del 2025 y puede ser otra buena alternativa. Y después hay otras que son un poquito más riesgosas, pero son interesantes, como los casos de Salta y Mendoza, que si quieren los comentamos después. No los quiero aburrir con los datos, pero bueno, son todas informaciones que publicamos en el informe semanal y les puede llegar a todos los clientes en base a los comentarios que le hacen sus comerciales. Gracias, Juan. Aprovecho que te tengo acá para si tenés algún breve comentario sobre, bueno, hablamos de bonos soberanos, hablamos de bonos también en pesos, subsoberanos. Me queda en el tintero preguntarte algo sobre el Merval o el mercado de acciones, si estás viendo alguna oportunidad que se puede dar en si bien el riesgo país, como siempre marcás, es una barrera importante, ¿qué oportunidades ves dentro de este escenario para algún papel en especial? Sí, fíjate que estamos en un Merval de $330. El riesgo país es clave, que está en niveles de 1.600. Niveles de 1.000 puntos de riesgo país te permiten visibilizar un nivel de Merval de $750, $800. Pero bueno, obviamente, el riesgo país te pega por el denominador, teniendo en cuenta que el precio de las acciones no es más que el valor presente del flujo de fondos libres que tiene la empresa, descontado a una tasa de descuento, que es donde pega el riesgo país. Pero bueno, hay empresas que, en parte por no sufrir los niveles de regulación que tiene el Estado en lo que es las energéticas o lo que puede ser el sector bancario, en parte por la situación de lo que está la demanda internacional y mismo situaciones propias del mercado local, están con un presente excelente, con lo cual el flujo libre de fondos que está generando es altísimo en relación de lo que vale el precio de la acción por mercado. Obviamente estamos hablando de un Merval de $330, que es bajísimo en términos históricos. Por eso estamos viendo hasta empresas que cotizan neta de su caja lo que ganarían este año.
puntualmente 4 de las empresas del Merval me parece que es interesante como para que vean, pensando dentro de todo, invertir a largo plazo, ¿no? Sabiendo que en el corto plazo vamos a tener volatilidad, pero bueno, hay factores que me parece que van a ser interesantes en estos 4 casos, como para tener en cuenta, más que nada, contemplando que se viene la presentación de balances al primer Q del 2020, y bueno, y estos casos son Ternium Argentina, Loma, Vima, Bolsas y Mercados S.A. y Mirgor. Brevemente, para comentarte, Martín, ayer en lo que es Ternium Argentina, es una empresa que vale 1.550 millones de dólares por market cap, tiene caja neta de deuda de 365 millones de dólares al cuarto Q del 2020, tiene inversiones afuera, el 28,7% de Ternium México, que es un monstruo, y el 3,5% de Usiminas están valuados al valor contable de 1.350 millones de dólares. Eso le generó ganancias en el 2020 de 68 millones de dólares. Este año le va a generar ganancias de casi 220, 250 millones de dólares. Y está valiendo prácticamente 2 veces valor empresa EBITDA sin considerar el impacto de las inversiones de afuera. Está vendiendo todo lo que produce, tuvo un cuarto Q excelente, va a tener un 2021 si todo sigue igual, excelente, vendiendo 2.700.000 toneladas, la capacidad son 3 millones. Esto le va a generar una EBITDA de 450 millones de dólares, con lo cual Enterprise Value EBITDA, sin contemplar los activos de afuera, está en prácticamente 2,5, y va a terminar registrando ganancias, lo que estimamos, en niveles de 450 millones de dólares, lo cual te muestra un price earning de 3, que debe ser una de las más baratas en cuanto a las siderúrgicas internacionales, siendo un sector que en el mundo está muy caliente, la demanda por acero está en niveles muy altos, por los niveles altos de construcción que hay, con lo cual me parece que puede ser una buena alternativa. Ayer fue la asamblea, se esperaba que hablen de distribución de dividendos, quedó los fondos para una reserva a futuros dividendos, a ver cuándo el directorio dispone que se realicen. Me parece que quisieron ser prudentes ante la incertidumbre del impacto de COVID que puede generar la tercera ola que estamos sufriendo. Y bueno, los otros 3 casos, muy brevemente te comento para no sacarle más el tiempo. Vima está valiendo 330 millones de dólares, tiene activos propios por 215 millones de dólares, la mayoría, el 90% son treasuries o dólares, sin riesgo argentino. El EBITDA de el último semestre, en situaciones sacando compras que hicieron de dólar cable, era de 28 millones de dólares, con lo cual, dado el volumen, lo que está creciendo el volumen operado, que es casi 100% de aumento respecto al mismo periodo del 2020, nos permite pensar en un EBITDA mínimo de 60 millones, con lo cual neto de los activos propios está cotizando 1,5 veces EBITDA para un monopolio en donde, bueno, ayer salieron noticias, hay varios empresarios importantes que están armando posición, aprovechando la venta que venían realizando inversores brasileños del instrumento. Loma Negra, los despachos de cemento se conocieron en el primer Q, ya están despachando al mismo ritmo del 2019, con una suba muy importante respecto a lo que fue el 2020. Había obtenido EBITDA de 58 millones de dólares en el cuarto Q, seguramente va a tener ganancias de va a tener EBITDA de casi 220 millones de dólares, vale 780 millones de dólares. Ahora, fin de abril, el 20 de abril va a tener la asamblea de accionistas, vamos a ver si ahí dispone de un dividendo especial. Está con un plan de recompra de acciones, 750 millones de pesos, pagando un máximo de hasta 8 dólares el ADR o 245 pesos en el tramo local. Dentro de lo que son las cementeras en el mundo, está con ratios bajísimos. Y por último, Mirgor, la demanda de celulares está muy caliente. Este Q, que van a presentar los resultados el 12 de marzo,
estimo ventas por 330 millones de dólares que comparan con 140 millones de dólares del primer Q del 2020, ganancias de 26,27 millones contra 6 millones del mismo Q del 2020. Va a tener un año excelente, va a generar, hoy la empresa vale 200 millones de dólares, tiene 120 millones de dólares de caja neta de deuda, y va a tener unas ganancias que espero que sean arriba de 110 millones de dólares para este año, teniendo en cuenta lo que va a ser la demanda de celulares, cómo se movió la empresa, que prácticamente ahora fabrica todo lo que es Samsung. Samsung es líder del mercado, va a fabricar más de 6 millones de celulares, más de 750.000 televisores. La industria automotriz va a ayudar como nunca ayudó en los últimos 2 años por lo menos, con lo cual esas son las 4 alternativas que te diría que pueden tener buen presente en estos 2 meses. Si con el balance, en el caso de Mirgor también está el tema del régimen especial. Y bueno, acá estoy viendo que preguntan por Cava 27. Cava 27 es muy interesante, la verdad que Ciudad de Buenos Aires tuvo un pago de 170 millones de dólares del bono 2021 que realizó en febrero. Hubo cierto nerviosismo en el mercado, que llegó a operarse ese bono a 95 dólares antes del vencimiento por temor que el Banco Central no le dé acceso al MUL para hacer el servicio de deuda. La Ciudad de Buenos Aires tenía 270 millones de dólares como para hacer frente a ese vencimiento de 170 millones de dólares. Lo bueno es que pudo usar pesos ingresando al MULC para pagar ese servicio de deuda, con lo cual cuenta esos 270 millones de dólares que le va a permitir servir los intereses del bono Cava 2027, que son 890 millones de dólares, sin ningún problema, hasta el vencimiento del mandato de Larreta en la ciudad. Pero bueno, hay una verdad, tenemos que ver. Es un bono que está arriba de 85 dólares, si mal no recuerdo, ahora lo tengo que ver. Tenemos que ver el impacto final por la quita de recursos de coparticipación que va a tener la ciudad. Y la ciudad, si bien tiene una estructura de deuda bastante baja, no depende obviamente de los ingresos de Nación, más que se le están sacando, ¿no? Con lo que sabemos de coparticipación. El peso de los intereses sobre el total de los ingresos es del 8,5%, con lo cual puede llegar a ser una alarma. No creo que sea gravitante, yo creo que la ciudad, por el track record que tiene, va a conseguir rollover, pero bueno, es otra alternativa, pero bueno, ya es un vencimiento más largo que va a sufrir las vicisitudes en cuanto a su paridad, si es que se produce el cuello de botella del 2025 del que venimos hablando, del soberano. Martín, seguí vos. Bueno, mil gracias, Juan, muy claro, muy completo. Fernando, si estás por ahí, es solamente para dar un cierre a este primer Q&A del año. Seguramente nos volvemos a encontrar en primera semana de mayo, así tenemos agendado. Seguramente vamos a tener más noticias, esperemos que sigamos confirmando este view. En caso de corrección, así lo haremos. Así que a todos los que estuvieron, muchísimas gracias por estar. Fernando, un lujo tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, te esperamos el próximo mes. Y Juan, un gusto como siempre, y bueno, sigamos analizando cada uno de esos papeles que andan dando vueltas. Así que a todos los demás, muchísimas gracias. A los que no les pudimos contestar las preguntas por una cuestión de tiempo, seguramente mándennos por mail, que con gusto se las iremos respondiendo. Bueno, muchas gracias a todos, hasta la próxima.